Hola, ¿qué tal? Los saludo nuevamente con un nuevo video tutorial correspondiente al nivel 5 de programación para aprender a programar en Windows Form con el lenguaje de C Sharp. En esta sesión aprenderemos a crear una conexión a una base de datos para hacer un login de usuario. Pues en este caso, pues yo ya tengo la interfaz lista, como aquí la ven. Tengo Textbox, donde se llama txt usuario, txt contraseña, el botón aceptar y el botón salir. Este es un picture box donde yo le di una imagen para que se viera un poquito más presentable, y este es un group box. Bueno, lo primero que tienen que hacer es dar clic derecho sobre el proyecto, darle a agregar y luego clase. A esa clase la van a llamar conexión, que yo ya la tengo creada aquí. Se las voy a mostrar y se las voy a explicar. Primero que nada necesitamos agregar el proveedor de acceso de datos SQL, que sería este, y es using system.data.sql client. Ese es el que se usa para SQL, correcto. Así que eso lo tienen que agregar al inicio de la clase, cuando crean la clase conexión. ¿De acuerdo? Ahora, vamos a declarar como una clase abstracta a la conexión. Les voy a explicar qué es eso. Una clase abstracta solo puede ser usada como clase base para otras clases, pero no puede ser instanciada para crear un objeto de ella. Recordemos que tenemos los modificadores de acceso Public, Private, Protected e Internal. En esta clase usaremos Public y Protected. Si no conocen cómo funcionan, pregúntale a Google, él les explicará mejor. Bien, tenemos los campos, que aquí yo pues tengo los comentarios para qué funciona cada uno. El primero se llama Public, el primero se llama cadena conexión con modificador de acceso público y de tipo string. Se necesita para indicarle al programa a qué servidor se conectará, qué base de datos debe de usar, si tiene seguridad, qué datos usar, etcétera, ¿no? Yo les recomendaría que ustedes en Google busquen las cadenas conexión que existen, porque la que yo estoy usando es simplemente una, es la básica sin seguridad. Entonces, por favor chequen cuáles son las cadenas de conexión que existen para que ustedes puedan adaptar el programa si ustedes le quieren poner seguridad a este login, por ejemplo. Tenemos como modificador de acceso protected tipo string la sentencia SQL, y se usa para hacer las queries de SQL hacia la base de datos, o bien la sentencia SQL a la base de datos. El resultado pues ya saben para qué se usa. Eh, Usamos la clase SQL Connection para crear la conexión SQL tipo Protected. Aquí está. El nombre sería CN de conexión. MSSQL pues es el nombre del proyecto. Ahora acá abajo también usamos la clase SQL Command para ejecutar las queries en la base de datos. O bien sería el comando SQL. El mensaje ese que se mostrará al usuario pues es de tipo string también. Usamos la clase SQL Data Reader, está aquí abajo, para leer los datos de la base de datos y así pues los podemos mostrar. El nombre será registros. En el constructor, que lo tienen que crear ustedes porque no está hecho, de tipo public, y se tiene que llamar igual que la clase, recordemos. Pues estamos parametrizando aquí los campos que ya declaramos en la parte de arriba, y aquí es donde le pasamos nosotros la cadena conexión. Le pasamos el servidor, pues, donde se tiene que conectar el programa. Dice, le indicamos al campo cadena conexión el server SQL y la base de datos que debe usar. En este caso no usamos seguridad. Bueno, el data source sería el server a donde se tiene que conectar. En mi caso es UPS-PC, que se llama mi computadora. Aquí en SQL lo vemos. Nombre del servidor UPS-PC. De aquí lo pueden sacar también. Bueno, se llama UPS-PC. Donde dice Initial Catalog es la base de datos que estoy usando. En mi caso yo la llamé clínica, así se llama. Y Integrate Security True. Bueno, esto es para que use esto de aquí, la autenticación de Windows. En ese caso,
como yo estoy usando la autenticación de Windows, no les estoy diciendo qué usuario ni qué contraseña debe usar. Pero si ustedes quieren usar usuario y contraseña para conectarse a la SQL, pues es necesario que ustedes busquen en Google las cadenas de conexión que existen. Paso con la siguiente línea, dice: instanciamos el objeto conexión de SQL para crear la conexión y le pasamos la ruta del server donde se tienen que conectar. Aquí lo vemos. Sería this.conexión del nombre del proyecto, new para instanciar el nuevo objeto de la clase SQL Connection, y le pasamos la ruta donde se tienen que conectar. Eso se tiene que hacer así. Los registros, pues no hay registros todavía, y no hay sentencia SQL todavía. Voy a subir el código fuente de este proyecto para que ustedes lo puedan descargar en Megaupload y pues ustedes puedan modificarlo a su antojo. Las propiedades, recordemos que cuando nosotros creamos una clase, pues debe tener atributos, métodos, el constructor y las propiedades. Bueno, en este caso no hay métodos. Y pues los campos serían los atributos también. Las propiedades, pues en este caso el mensaje que se mostrará al usuario, como es mensaje que nosotros declaramos, no ocupamos el set, solo el get. Por eso aquí abajo no ven el set this.mensaje igual a value. Por eso no está aquí abajo. Es un mensaje que nosotros ya lo tenemos hecho. No se tiene que crear, pues. Ahora paso. Bueno, esta es la cadena de conexión. Una vez que esté lista, pues es de esta forma nosotros ya pues le podremos, vamos a decir así, decir al programa que ya se puede conectar a la base de datos. Ahora tenemos que decirle qué es lo que tiene que hacer una vez que se conecte. Para eso necesitamos crear una nueva clase que se llame usuarios. ¿Y por qué se llama usuarios? Les voy a decir por qué. Me voy a conectar al SQL de mi máquina para explicarles un poquito. Y voy a meterme a la base de datos que se llama clínica. Base de datos clínica. Ok. Vamos a hacer una nueva consulta. Ok, ahora no me acuerdo. Ok, usuarios. Usuarios. La ejecuto. Bueno, vemos que aquí tenemos ID de usuario, usuario y contraseña, ¿no? Yo creé la base de datos que se llama clínica. Creé una tabla que se llama usuarios y le pasé estos campos, que es ID de usuario, el usuario y la contraseña. Ok, ahora me voy al programa. Yo aquí ya tengo que saber qué campos voy a usar para usuarios. Entonces van a agregar una clase y le van a llamar usuarios. Bueno, yo aquí ya la tengo hecha. Recordemos que una vez que creamos la clase usuarios, necesitamos que herede de la clase conexión para que se pueda conectar a la base de datos y podamos usar pues todos estos campos que hemos declarado aquí, lo podamos usar acá para las conexiones. Bueno, los atributos son los mismos que nosotros tenemos en la base de datos, que es usuario y contraseña. Acá está abajo, usuario, contraseña. No le paso el ID de usuario porque es un dato que se genera automáticamente. Por lo tanto, yo no necesito dárselo desde mi programa. ¿Ok? Por eso no está declarado aquí. En el constructor, pues no va a valer nada. Esto de aquí está vacío. Las propiedades, recordemos que pues es lo mismo que los atributos, nada más que con la primera letra mayúscula, y le vamos a pasar los atributos a las propiedades.
Y tenemos aquí un método, y el método se llama buscar, es de tipo público booleano. Ahora, como todo método bool necesita regresar algo, ya sea false o true, declaramos una variable que se usará en este método solamente se va a usar aquí, llamada resultado, y será de tipo bool. Y aquí está declarado, bool resultado igual a false. Bueno, ahora le indicamos la sentencia SQL o la query a la base de datos. Aquí está this.sentencia.sql es igual a string format, que es el formato string. Y aquí pasamos, es importante que se ponga la arroba al inicio, y pasamos entre comillas lo siguiente: select id de usuario, que así es igual a como se llama el campo en la base de datos, y de la primer I mayúscula y la U mayúscula y lo demás minúsculas con el guión bajo. Seleccioname el ID de usuario from usuarios, o sea, así se llama la tabla, donde el usuario y la contraseña sean las que uno ingrese. Puse aquí una comilla simple, el 0 entre corchetes y contraseña, comillas simples, entre corchetes el 1, y aquí le digo cuáles son los campos que se van a usar, que sería usuario y contraseña. Ok, ahora ejecutamos la query usando el objeto comando, pasándole los parámetros de la sentencia y la conexión, o sea, lo que está en paréntesis. Creamos un nuevo objeto desde la clase SQL command, y le tenemos, aquí nos dice, miren, inicialice una nueva instancia de la clase System Data SQL con el texto de la consulta, que sería la primera, sentencia SQL, y una conexión, que sería la segunda, la conexión SQL Server. Aquí mismo nos dice qué es lo que tenemos que pasarle al paréntesis. Abrimos la conexión, usamos la clase SQL Data Reader para leer los registros de la sentencia. En este caso lo estamos aquí inicializando a nulo, que no haya ninguno. Ahora pasamos a leerlos, leer los registros afectados si es que existen. Utilizamos el método executeReader del SQL Data Reader. Aquí nos dice para qué sirve, dice envía la propiedad System Data SQL Client, el comando, y crea un objeto SQL Data Reader. Eso es lo que hace. Ahora, usamos el método de la clase SQL Data Reader read para saber si se leyeron registros o existen filas afectadas por la sentencia que nosotros declaramos aquí arriba. Y pregunta, si los registros, pues llega a existir un registro, entonces el resultado es true y el mensaje que se va a mostrar al usuario va a ser bienvenido. Caso contrario, si no se lee un registro con el usuario y la contraseña, pues entonces nos dice usuario y contraseña incorrectas, verifique por favor. Cerramos la corrección y regresamos el resultado. Es importante que siempre cierre la conexión, porque de lo contrario va a quedar abierta, y pues esto es una falla de seguridad, porque cualquier persona maliciosa pudiera utilizar la conexión abierta y pues ahí seríamos víctimas de hacking, ¿no? Bueno, esta sería la parte 1. Voy a pasar a terminar la parte 2 en el otro video, ¿de acuerdo? Sería el nivel 6, la continuación o parte 2 del nivel 5. Hasta luego.